Buenos días amigos, hoy estaremos hablando sobre la problemática filosófica del espíritu. Este consiste en que no sabemos con exactitud lo que es el espíritu y las cosas relacionadas con él, por lo que vamos a analizar lo que sabemos y lo que se nos ha planteado con el pasar de los años, tanto en el ámbito filosófico como religioso, ya que este es un tema que no solo tiene que ver con la filosofía. El espíritu es un concepto que, en el amplio sentido de la palabra, es idéntico a los conceptos de lo ideal de la conciencia como forma suprema de la actividad psíquica. En el sentido estricto del término, es equivalente al concepto del pensamiento. En la historia de la filosofía se diferencian el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo. La filosofía grecorromana de la antigüedad concebía el espíritu como actividad teórica. Para Aristóteles, por ejemplo, la forma superior de la actividad del espíritu es el pensar sobre el pensamiento, el placer de teorizar. Sin embargo, también se entiende el espíritu como principio suprarracional, cognoscible inmediata e intuitivamente. Este punto de vista entronca con la religión, según la cual el espíritu es Dios, una esencia sobrenatural susceptible de ser únicamente objeto de la fe. La filosofía clásica alemana subraya el carácter activo del espíritu, lo veía como actividad de la autoconciencia. Así, Hegel concebía el espíritu como unidad de la autoconciencia y de la conciencia, unidad que se realizaba en la razón. Como unidad entre la actividad práctica y la teórica del espíritu sobre la base de la práctica. El ser del espíritu es su hacer, aunque este hacer es interpretado solo como conocimiento. El espíritu, según Hegel, supera lo natural y se eleva hasta sí mismo en el proceso del autoconocimiento. La filosofía materialista considera al espíritu como lo secundario respecto a la naturaleza. Partiendo de lo anterior, cualquier persona podría perderse entre tantas palabras, tantos conceptos y tantas personas involucradas en estos conocimientos, por lo que a pesar de querer darle un significado claro y conciso, simplemente no podemos, ya que el tema es bastante extenso. Además, que no solo es filosóficamente como debemos ver el concepto de espíritu, sino también observarlo desde diferentes puntos de vista, siendo este también la religión. Para la religión, el espíritu es el alma racional, el don sobrenatural que Dios concede a algunas criaturas o la virtud que le alienta el cuerpo para actuar. Por ejemplo, quiero un trabajo que además de darme sustento material me alimente el espíritu. O es un hombre de espíritu puro. El sacerdote nos ayudó a sanear el espíritu de la comunidad. En el ámbito de la religión, el espíritu es una entidad no corpórea, es decir, que no tiene cuerpo o manifestación corporal. Un ser espiritual puede ser un ángel, un fantasma, etc. Pero si hablamos del espíritu, también deberíamos hablar del alma. ¿Qué es el alma? Pues esta pregunta nos llevaría a una respuesta parecida a la del espíritu, o incluso llevarnos a más preguntas, por lo que no podemos darle un significado concreto a algo que ni siquiera conocemos, aunque sea en un 50%, por lo que este no es solo un problema filosófico, sino también científico, ya que ni la ciencia puede explicar estos temas, siendo que la ciencia es que nos trae respuesta a gran cantidad de cosas. Así es que por el momento no se le puede dar respuestas concretas a las preguntas relacionadas con el espíritu debido a que la humanidad no ha avanzado lo suficiente como para alcanzar tal conocimiento, ni la ciencia nos puede dar una respuesta clara, incluso la religión pareciera tener una respuesta un poco metafórica, así es que no habrá respuestas claras y exactas a las preguntas sobre el espíritu y el alma.